Muy buenos días, saludamos con gusto a todos los hermanos, a todos los amigos y sobre todo a la familia, si en esta hora se encuentran reunidos en la mesa. Así que es un gusto, es un placer nuevamente poder estar con ustedes para saludarlos, pero sobre todo para compartir con ustedes una pequeña reflexión, deseando que sea como parte de la bendición en nuestra vida. Así que les saludamos con afecto a todos los amigos, a todos los hermanos, que seguramente en algunos lugares ya se estarán alistando para ir a las actividades de la iglesia. Y como todos sabemos, pues no en todas las iglesias no hemos iniciado las actividades. Aquí con nosotros solamente tenemos actividades hasta las 6 de la tarde, pero seguramente que en algunos lugares los hermanos ya estarán listos para alistarse para ir a la clase dominical. Así que deseamos que todos los hermanos que se reúnan sea de gran bendición, que puedan aprovechar el tiempo estando en la casa del Señor, ya que ha pasado, para muchos hermanos ha pasado tiempo de no poder asistir, pero ahora como ya se está normalizando las actividades, esperamos que todos puedan cumplir con esa responsabilidad o ese deber espiritual para convivir con los hermanos, saludarlos, aunque sea todavía a sana distancia, pero es importante poder estar juntos, congregados y así alabar al Señor soberano. Es un gusto para mí estar nuevamente en esta pequeña transmisión para compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, del verso 1 al verso 12. Este texto lo he seleccionado para compartir con ustedes. Aquí aparece un acontecimiento, quiero llamarle un acontecimiento común, pero no era, por decir así, primordial, o no era como parte de una enseñanza doctrinal, ya que cuando yo lea el pasaje nos daremos cuenta de qué se trata. Ya era parte de una costumbre establecida desde el Antiguo Testamento. Así que los contrarios a las enseñanzas de Jesús se reúnen cuando él estuvo cerca, andando allá en el territorio de Judea. Pues él andaba y enseñaba y trataba todos los temas que sea posible, o daba respuestas a todas las preguntas que se le hacía. Y entonces en esta ocasión pues le toca estar allá cerca de Judea, y entonces es rodeado, y quiero pensarlo así, es rodeado por los fariseos, y querían tomarlo por sorpresa haciéndole una pregunta. Hasta cierto punto yo puedo decir que cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que era una pregunta, más bien una pregunta capciosa, queriendo de esta manera sorprender a Jesús, o querer escuchar alguna opinión contraria a lo que enseñaba la ley. Pero ¿qué dice el pasaje bíblico? Ahorita lo vamos a leer. Yo le invito a que, si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, busca ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, el verso 1 al verso 12. Saludamos a nuestra hermana Ligia, gracias por estar en contacto en este momento. Deseo que Dios bendiga a la familia, a toda la familia. Entonces, quiero dar inicio con lo siguiente, haciendo una pequeña remembranza. Cuando el Señor Jesús, pues nosotros sabemos que Él tenía dominio sobre todos los temas a que Él era sometido. Sin importar, Él daba respuestas, o más bien, en ocasiones no solamente daba respuestas, sino que Él aplicaba una enseñanza concreta para que la mente de las personas que lo rodeaban pudiera estar claras, y sobre todo para que también en ocasiones pudiera entender que los escribas y fariseos no estaban tan muy de acuerdo con todo lo que él enseñaba. Entonces él llega a la región de Judea, y nos dice el pasaje, cuando yo lo lea se darán cuenta que él no dejaba de enseñar, y
podía responder a todas las personas a quienes se le acercaba. Así que en esta ocasión vemos que el pasaje nos va a decir bien claro que se acercan los fariseos y le preguntan sobre un tema que ellos en ese momento pues pensaron que era interesante. No es que no fuese interesante, es muy interesante, pero querían saber su opinión, querían sorprenderlo por, por lo que dictaba la ley de Moisés, por los dichos de Moisés, por las enseñanzas de Moisés. Moisés enseñó específicamente en este texto, habla sobre el repudio de la mujer, o más bien la carta de divorcio para la mujer. Entonces querían saber cuál iba a ser su respuesta, su opinión sobre lo relacionado. Así que como nos podemos dar cuenta que este asunto o esta problemática era una problemática, es una problemática muy antigua, que desde en tiempos del Antiguo Testamento pues había ese acto de repudiar a la mujer o darle carta de divorcio. Hay un escritor, hay un historiador que se llama Fabio Josefo, que él en uno de sus escritos enseña y dice, escribe que en aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, era tan fácil poder darle o repudiar a la mujer o darle la libertad para que se fuera de la casa, con solamente pues presentar alguna queja sobre si la mujer no guisó bien la comida o le hizo falta poca sal a la comida. Ya era pues asuntos para darle carta de divorcio. Así que como nos podemos dar cuenta que este mal, quiero llamarle este mal social, ha estado afectando en tiempos pasados en todos los lugares a todas las familias. Así que también podemos entender que este acto de repudio pues afectaba más a las mujeres y no a los hombres. El hombre pues él daba carta de repudio o carta de divorcio, y la mujer pues podía irse con toda libertad, ya sea a casa de sus papás, o también se le daba la libertad de poderse casar con otra persona. Así que era la carta de divorcio. Repito una vez más, este tema que presentan los fariseos no es un asunto doctrinal, pero sí se entiende que era un serio problema que estaba perturbando y perjudicando a las familias. ¿Qué podemos nosotros decir en esos tiempos tan modernos, donde sabemos de casos de problemas matrimoniales, de matrimonios jóvenes que llevan a veces 1 año, 2 años, 3 años o hasta 5 años, y ya hay pues demandas de divorcio? Es un problema social que ha afectado en todos los niveles de la sociedad, a ricos y a pobres. Así que podemos entender, cuando yo lea el texto bíblico, podemos darnos cuenta de que esta pregunta que hacen los fariseos, esta pregunta farisaica, era una pregunta más bien hecha con dolo. Era una pregunta malintencionada, si podemos nosotros decir así, porque ellos, como conocedores de las normas, sabían muy bien lo relacionado a la carta de repudio o el repudio para la mujer. No eran ignorantes en el tema, sabían, pero querían saber ellos cuál era la opinión de Jesús, si Jesús aprobaba esa acción o iba a estar en contra de lo que dictaminó la ley de Moisés. Sabemos que en los tiempos del Antiguo Testamento era algo hasta cierto punto que perjudicaba más al hombre y a la mujer, de tal grado de que hay un pasaje en el libro de los Levíticos, en el capítulo 27, donde nos narra el escritor cómo es que inclusive a la mujer le tenían puesto un precio, porque en aquellos tiempos se podía comprar a la mujer, se podía intercambiar a la mujer, y era un precio mínimo que la de un hombre o un varón.
una clara desventaja aprobada, pues donde la mujer pues queda completamente sometida a la voluntad ya sea del papá o también, por qué no decir, del marido. Eran normas, eran prácticas, eran costumbres que se fueron enseñando y perjudicaban, repito una vez más, perjudicaban más a la mujer y no al hombre. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje donde le llevan a una mujer a Jesús diciéndole, encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio y la ley dictaminó. Y Jesús se inclina y escribe en la tierra y después dice, bueno, pues si alguno de ustedes no tiene pecado, sea primero en arrojar la primera piedra. Entonces nos damos cuenta de que aquí algo interesante y curioso, podría yo decir, que llevan a la mujer y el adúltero, porque eran ambos. El que comete adulterio no es solamente la mujer, sino que también el hombre. Así que quedaba en desventaja la mujer, siempre, siempre. Así que los matrimonios de los cristianos no quedan entonces exentos a este mal social. Hay matrimonios de creyentes, de hermanos que sirven a Dios, que se congregan a Dios y llegan a tener problemas en su matrimonio y a veces no hay otro remedio que viene la separación. Así que repito una vez más, este punto que tratan los fariseos no es un asunto doctrinal, si es bueno o es malo, sino que también Jesús les responde en una forma categórica diciéndoles, bueno, Moisés permitió la carta de repudio por la dureza del corazón, porque Dios desde un principio, varón y hembra los creó hasta que la muerte los separe. Así que esta fue la respuesta contundente del Señor Jesús. Así que podemos darnos cuenta de que sí, posiblemente no sea un problema bastante en la iglesia, pero sí se dan casos dentro de la iglesia que hay matrimonios que se encuentran en esa situación, difícil situación. ¿Y quiénes salen los más afectados? No solamente las mujeres, sino que también si hay hijos de por medio, pues viene siendo también una doble problemática. No es que la mujer quede desamparada, porque ahora pues hay leyes que se deben cumplir con cabalidad. Si hay divorcio, se tiene que ver la custodia de los hijos o la manutención de los hijos o de la mujer. En fin, hay leyes ahora que son normas que están establecidas y el que las quebrante también, pues sufren también las consecuencias, ya hablando de asuntos ya civiles. Quiero leer el pasaje, hermanos, y si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los primeros 12 versículos hablan sobre este tema. Así que saludamos a todos los hermanos que se han conectado. Gracias por acompañarme en esta hora de la mañana. Deseo bendiciones y que este tema, esta reflexión pueda llevarnos también a una buena reflexión y sobre todo, pues no solamente verlo como un tema social, sino que también nuestra relación con Dios. Que cuando nosotros nos alejamos de Dios, hay un deslinde de responsabilidades de parte nuestra. Dios siempre nos bendice, su providencia está siempre con nosotros y cuando nosotros le somos infieles, como que nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, nos alejamos más de Dios, cosa que no debe ser. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera, voy a darle lectura, le invito, si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, allá haga uso de ella. Dice así el texto: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondió, les dijo,
¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no ya son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces aquí nos damos cuenta cómo es que la pregunta de los fariseos es la pregunta farisaica. Tenía una intención de ver si Jesús se podía contradecir con la enseñanza dada por Moisés. Pero Jesús de una forma contundente, una forma pues magistral, les dice, no, pues sí, Moisés dio autorización de repudiar o dar carta de divorcio, pero por la dureza del corazón. Y realmente creo que este punto es el que a veces uno no trata de entender. Puede ser problemas diversos que lleva a los matrimonios a poner una demanda de divorcio. Pero el consejo de la Biblia es la reconciliación hasta donde se pueda, ya sea mentira, adulterio, infidelidad, falta de comprensión o que haya golpes de por medio, haya maltrato físico, maltrato emocional, maltrato psicológico. El consejo de la Biblia es siempre la reconciliación, porque la palabra nos dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista bíblico, pero pues desde el punto de vista civil, pues ahora sabemos que la mujer tiene toda la protección de la ley, es amparada por la ley, y ahora pues no estamos regidos únicamente por la fe, sino también por la ley civil. Pero el asunto de fe, cuando surge esta problemática en algún matrimonio de la iglesia, tiene que tratarse el marido, la esposa, tienen que buscar orientación espiritual, tienen que platicarlo con el líder de la iglesia, con el pastor de la iglesia, con las personas más cercanas a Dios. Tienen que compartir para que se pueda orar y pueda haber una reconciliación. Cuando el asunto no se puede tratar o no se puede haber una reconciliación y ya hay una demanda civil, y hay una demanda de divorcio, allí ya, pues, por decir así, la iglesia ya no puede intervenir. Y nosotros sabemos que cuando hay estos actos de infidelidad o de maltrato y hay una queja y lo llega a saber la organización religiosa, pues hay normas, hay disciplina, pero ya cuando se sale de las manos, por decir así, y ya va ante algún tribunal, pues se lleva a cargo. Aquí nos presenta este problema. No sabemos si era algún caso específico que querían tratar los fariseos, pero sí era un mal social, y sabemos que en estos tiempos también siguen habiendo estos males. Y a veces, yo no creo que algún pastor, algún ministro de una consulta o un consejo matrimonial, los primeros consejos se digan, no, pues si no hay remedio, que te divorcies. No creo que sea el paso primordial, sino más bien, con toda seguridad, el pastor, el ministro aconsejará siempre
la reconciliación por la pareja, por las familias involucradas, por los hijos involucrados y por último, pues por los bienes que siempre también llegan a ser una problemática si uno se casa con bienes separados o bienes mancomunados, porque hasta eso ahora presenta el contrato de matrimonio. Pero yo creo que todos los pastores siempre van a aconsejar en la vida espiritual de la pareja que se encuentra en esta situación, que busquen hasta donde sea posible la reconciliación, el perdón, la armonía, la fidelidad y que se mantengan siempre unidos, como la Biblia dice, hasta que la muerte los separe. Hay casos extremos, hay casos de casos que la mejor solución, quiero llamarle así, humanamente hablando, pues es el divorcio. Pero pues se debe buscar siempre una reconciliación. Y estoy hablando desde el punto de vista del problema dentro de la iglesia, porque la iglesia no queda exenta, o más bien los matrimonios dentro de la iglesia no están exentos de este mal. Ahora que pues se ha puesto muy de moda el aspecto de las redes sociales, a veces esto es causa también de infidelidad. El pasaje bíblico nos dice que el Señor Jesús enseñaba como solía. Así que no estaba él enseñado sobre el caso del matrimonio o el caso sobre el repudio de la mujer, pero sí el texto número 1 dice así: levantándose de ahí vino a la región de Galilea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces él enseñaba. Aquí no nos declara qué es lo que él enseñaba, pero seguramente estaba tratando algún tema sobre el amor de Dios, el amor al prójimo, el perdón. No lo sabemos. Sería solamente especular y decir qué es el tema que Jesús estaba tratando, pero sí nos dice que él enseñaba como solía. Así que era el pueblo en general. Con toda certeza podemos nosotros decir que era rodeado no solamente de hombres, sino que también de mujeres. Recuerden que cuando Jesús inicia su ministerio, al menos hubo 4 mujeres que lo siguieron por todas partes. María Magdalena, Salomé y se me olvidó, creo que Marta. Eran las que seguían a Jesús durante todo su ministerio. Pero aquí vemos que nos dice que el pueblo en general se acercaba. En todo lugar, cuando escuchaban que Jesús llegaba, pues se agolpaban, se amontonaban a su alrededor, porque Él enseñaba y llevaba a la gente palabras de consuelo, palabras de fortaleza, y sobre todo llevaban a los enfermos para ser sanados. Así que entre tanta gente que estaba presente, se presentan también los fariseos. No estaban ausentes los fariseos, sino que nos dice que se presentaron allá. Lo dice el verso número 2. Dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y dense cuenta cómo el Evangelio de Marcos lo va narrando. Los fariseos, como pues era una época muy distinta a nuestra época, allí con toda claridad dice si era lícito al marido repudiar. Aquí vemos que no se pone a la mujer, porque la mujer, hasta cierto punto, hay que decirlo y reconocerlo, que en los tiempos bíblicos era 0 a la izquierda. Se contabilizaba a los hombres, no a las mujeres. Ya más adelante, cuando Cristo es llevado a la cruz y entra el pueblo de los judíos, es dominado por los griegos y por los romanos, pues se adoptan ciertas leyes romanas, y en las leyes romanas ahí sí era permisible que una mujer repudiara a su marido o
pidiera carta o le diera carta de divorcio. Pero aquí nos dice que entre la gente se presentan los fariseos. Nunca evadió entonces Jesús la pregunta de los fariseos. Aunque nos damos cuenta que el texto nos dice que fue una pregunta para tentar, así que fue una pregunta mal intencionada, con dolo. A ver qué dice, pues como había bastante gente, a ver qué dice, y posiblemente pensaban que según la respuesta iba a quedar mal Jesús, iba a quebrantar ahí la ley dada por Moisés. La gente siempre mostró su gran interés para saber cómo entender, cómo interpretar, cómo aplicar las normas de la ley. Y en ese momento ellos hacen la pregunta: bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Y Jesús toma la misma ley y la aplica, respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Jesús entonces nos damos cuenta que se adelantó a ellos, porque ellos preguntan: ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos puedes tú enseñar acerca si es lícito que un hombre pues repudie o dé carta de divorcio? Entonces Jesús, conociendo la ley, toma la referencia de la ley de Moisés y les hace la pregunta: ¿qué mandó Moisés? Los únicos que mostraban esa inquietud, por decir así, eran los religiosos, eran los escribas, eran los fariseos. Y repito una vez más, este punto no era realmente un punto doctrinal, sino que era una costumbre. La mujer quedaba en desventaja, el hombre era el único que podía pues repudiar, dar carta de divorcio. Pero Jesús allá vemos que cuando los discípulos llegan con él en una reunión más íntima, le vuelven a hacer la pregunta, porque sí causó un poquito de interés para los discípulos. Y entonces Jesús amplía un poquito más, diciéndoles que pues tú le das carta de divorcio y si la mujer se casa, comete adulterio. Pero si también el hombre se vuelve a casar, también comete adulterio, porque en el principio pues Dios los hizo varón y hembra y no podían ellos separarse hasta que la muerte los separe. Entonces ellos siempre optaron por dejar en evidencia a Jesús. Siempre sus preguntas, sus intervenciones, sus opiniones siempre fueron para dejar mal al maestro. Pero aquí vemos que tampoco les dio resultado. La pregunta para tentarle es la siguiente: ¿era lícito al marido repudiar a la mujer? Esa fue la pregunta, demostrando así a la gente que Jesús en este punto quizá pudo haberse equivocado, o pensaban: aquí se va a equivocar, a ver cuál va a ser su opinión. Entonces ellos usan las leyes que ellos ya conocían, la ley de los patriarcas, la ley de Moisés. El repudio era un recurso moral para desacreditar a la mujer. Pues no cualquiera podía casarse con una mujer repudiada. Y ellos, conociendo en forma anticipada qué es lo que dictaminaba la ley, hacen esta pregunta: ¿es lícito que el hombre repudie de carta de divorcio? Querían saber si el maestro podía estar a favor o en contra de lo que dictaminaba la ley. El derecho al repudio solo pertenecía al hombre. La mujer estaba, por decir así, sin ese derecho. La ley protegía más a los hombres. Las mujeres era cero a la izquierda. El derecho entonces romano, cuando ellos en esa época ya el derecho romano ya era ampliamente conocido, pues allí sabemos que el derecho romano, pues sí, la mujer podía
repudiar a su marido. La clara razón estaba comprendida, que la pregunta de los fariseos era para tentar, una pregunta con dolo. Pero vemos como Jesús les dice no. Desde el principio, varón y hembra los creó. Dios los hizo hombre y hizo a la mujer, y los dos se unían en matrimonio, eran una sola carne, donde se formaba la familia, las células de la familia, la reproducción, y así hasta que la muerte los separe. En el versículo número 3, Jesús usa la palabra diciéndoles: ¿qué enseñó Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Qué es lo que dictamina la ley? El verso número 3 dice así: respondiendo les dijo: ¿qué mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Usa la misma ley. El principio bíblico lo estableció Jehová Dios desde un principio. ¿Y cuál es ese principio? Está en Génesis capítulo 2, el verso 24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Repito una vez más, hermanos, hermanas, es un mal que afecta a toda la sociedad, dentro y fuera de la iglesia. No es conveniente para un ministro que una primera sesión para reconciliación les diga: no, les aconsejo que ya es una ruptura completa, mejor que se divorcien. No, sino que hay que luchar para mantener ese núcleo familiar, tal como Dios enseña en su palabra. Sé que hay casos muy difíciles, muy complicados, pero pues hay que luchar para mantener siempre la unidad de esposo y esposa. Más, repito una vez, si hay hijos de por medio, por la afectación de las familias, del hombre y de la mujer, y los asuntos materiales, eso vendría a ser secundario. Jesús toma la ley en el verso 3. ¿Qué os enseñó Moisés? Y no solamente eso, sino que Jesús aplica allí el Génesis capítulo 2, el verso 24. Para su sorpresa, para los fariseos, esa fue la respuesta de Jesús. Les habló sobre la voluntad de Dios, no tanto la voluntad del hombre. El hombre pues comete errores, y vemos cómo Jesús les dice: bueno, pues sí, Moisés permitió dar cartas de divorcio, pero ¿por qué? Por la dureza del corazón. El hombre está obligado por la ley de Dios a dejar lo más preciado para cumplir con la norma de vivir con su mujer, dejar a su padre y a su madre y unirse en matrimonio hasta que la muerte los separe. En todo tiempo se ha estado haciendo siempre lo contrario. Pequeños problemas, pequeñas discusiones, a veces hay golpes, no lo negamos porque es una realidad que se vive en un sinfín de hogares. Delante de la gente vemos cómo se ríen, disfrutan, pero el interior de su hogar hay gritos, hay ofensas, hay pleitos, hay insultos, hay golpes, hay represión para la mujer, y también a veces de parte de la mujer para el hombre, y ya no hay una solución y viene entonces el divorcio. Pero no es la enseñanza bíblica. Todo lo contrario ahora el ser humano está haciendo. Sabemos de matrimonios, de familias, de parejas, jóvenes que llevan a cabo el divorcio. Algunas de las razones de este problema social podrían ser las siguientes.
En la inmensa mayoría de los hombres, al verse más fuertes, se consideran dueños de la personalidad y son los dominantes. No es que sea lo contrario, pero esta podría ser una de las razones. Porque hemos escuchado en un sinfín de veces, si se le pregunta al hombre, ¿quién manda en el hogar? Pues todos van a contestar, pues el hombre es el que manda. Pero ahora sabemos que hay en los matrimonios, hay mujeres, hay esposas que trabajan, que son profesionistas, inclusive económicamente perciben más que el marido, y a veces esto también puede ser una de las razones. El hombre, como hombre, en ocasiones tiene el sentimiento de posesión, es dominante, cree que todo lo que tiene es de él, le pertenece a él, y él es al quien se le debe servir. Y a veces no se considera la situación de la mujer. A veces el hombre dice, es que yo soy el que trabajo, pero si nos damos cuenta, la mujer es la que se levanta más temprano, comienza sus quehaceres, desde preparar el desayuno y preparar a los niños para la escuela, llevarlos a la escuela. El hombre sale y se va a las 7, 8 de la mañana, y la mujer está en el hogar con todos los quehaceres, nunca acaba su trabajo, no tiene salario, es psicóloga, es maestra, es ama de casa, hace todo, y el hombre pues sí trabaja, pero la mujer también invierte todo su tiempo, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que barrer, tiene que fregar, tiene que hacer todas las cosas. ¿Y el hombre cuándo? Cuando llega y lava los trastes, cuando llega y asea el baño, cuando llega y plancha la ropa, cuando llega y barre la casa. Se considera que esto es trabajo de la mujer, pero no es así. Y a veces decimos, ¿qué tanto haces que no has podido arreglar la casa? Bueno, esto puede ser la razón de que el hombre, por su naturaleza de hombre, se siente muy posesivo y hay que servirle. Otro caso podría ser también el asunto del adulterio. El hombre hace alarde de que, pues por ser hombre, puede tener, además de su esposa, puede tener 1, 2, 3, 4, 5, no sé, enamoradas. Y se ve como algo normal, pero esto de parte de la mujer es condenable. Si el hombre pues trabaja, la mujer trabaja, ambos están casados y hay infidelidad, pues la mujer pues también está en esa condición lamentable y también es la causa del divorcio. Lo más triste es que a veces las mujeres son las que sufren más, son las que son más culpadas, y lamentablemente esto es lo que está sucediendo. Entonces la carta de repudio se complementaba con la ley, una ley humanitaria. ¿Para qué servía la carta de repudio? La carta de repudio era por decir ahora, era un papel que se le daba, donde el hombre firmaba diciendo, yo no tengo nada que ver con la mujer, ya se le queda libre de unir su vida a otro hombre. Pero Jesús les dice a sus discípulos, no es tanto así, le das la carta de divorcio y ya estuvo. Si el hombre se casa, que si todavía vive su mujer, comete adulterio. Si la mujer se casa viviendo todavía su marido, comete adulterio. ¿Cuándo es válido? Cuando cualquiera de los dos sea viudo, es válido. Pero mientras viva, es un problema muy difícil a veces de comprender, pero es una realidad que se vive dentro de las iglesias cristianas. Por eso, hermanos, hay que acercarnos más a Dios, hay que buscar ayuda espiritual,
y no hay que tomarlo como algo normal como se ve en estos tiempos. Es algo tan normal tener matrimonios divorciados en la iglesia. No lo podemos nosotros evitar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, el verso número 1, nos habla sobre el beneficio de la carta de repudio, la carta de divorcio. Quiero leer este texto. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Era la finalidad de la carta de repudio o de divorcio, como que el hombre, o más bien como que la mujer se lavaba las manos y con toda libertad podía casarse con otro. Era para beneficiar a la mujer la carta de divorcio, pero al principio Dios los creó hombre y mujer hasta que la muerte los separe. Por eso Moisés permitió la carta de divorcio, como nos dice el verso número 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. La respuesta inmediata de Jesús fue la siguiente: es verdad, Moisés permitió, pero al principio no era así. ¿Y por qué razón? Y Jesús les da la respuesta concreta: por la dureza de vuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, no existe esto, esposo, esposa, la dureza en el corazón? Porque posiblemente es mejor tratada por otro hombre o es tratada mejor por otra mujer y se cree que no hay reconciliación. Aquí el punto es por la dureza del corazón. O sea que el mal está en el corazón. Y ese es el corazón que el Señor quiere cambiar. Él vino para habitar en tu corazón. Si permites que el Señor habite, que viva en tu corazón, todo va a ser transformado. Vas a vivir en armonía, en felicidad. Vas a poder soportar, vas a poder vivir, vas a poder convivir. El Señor le dice: por la dureza de vuestro corazón. Le recuerda que al principio la voluntad de Dios o el plan de Dios era varón y hembra. Los dos serán una sola carne. Tal parece que cuando se le daba carta de divorcio o de repudio, esto beneficiaba únicamente al hombre. La mujer siempre quedaba como víctima. Lo interesante es lo que el Señor menciona. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el verso 27 dice así: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido con ella en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Así que vemos que Jesús en sus enseñanzas va más allá del pensamiento humano, del pensamiento de los fariseos. Si en verdad cometes adulterio, es suficiente para dar carta de divorcio. Pero hay pecados escondidos que quedan solamente en el corazón. Por eso dijo el Señor: por la dureza del corazón. Y vemos como aquí en Mateo capítulo 5, 27 dice: pues has cometido adulterio en tu corazón. En este texto abre la mente de los fariseos para que contemplaran que tal acción también podía aplicarse al hombre y no solamente a la mujer. El motivo correcto del repudio pues
no es que se estaba justificando, sino que aquí nos damos cuenta que era por la dureza del corazón. En Mateo 5:32 dice así: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que vemos que Jesús, en una forma amplia, dominaba, no es que dominaba este tema, sino que Él era el maestro por excelencia y sabía la condición humana. Y vemos cómo Él va aclarando este aspecto. Ya ahora, no es que esté aprobado, pero sí, pues también sirve para darle protección a la mujer, a los hijos, a las familias. En Mateo 19, como que querían ellos justificarse. Escuchen lo que dice Mateo 19, 19:10. Dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Entonces, Dios, cuando crea todo en el mundo, el universo, la tierra, todos los seres vivientes, crea también al hombre a su imagen y semejanza. Y después, pues crea a la mujer y se la da al hombre para que se reproduzca, gobierne, juzguen la tierra, que dominen todo lo creado. Pero nunca jamás se le dijo al hombre que domine sobre su mujer, sino su dominio iba a ser sobre la naturaleza, los animales, todo, pero menos sobre su mujer, porque es parte, es complemento, es la ayuda idónea. El Señor pone en alto un ideal más grande que la ley. El Señor pone algo mucho más que la ley. Mateo 5 dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Cristo, con esta enseñanza, con esta respuesta que da a los fariseos y da a sus discípulos, vemos que vino a perfeccionar la ley, el más alto sentido espiritual. Y les dice: por la dureza del corazón. Ahí está el problema, que el hombre a veces no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, que siempre quiere hacer su voluntad. La voluntad de Dios es hasta que la muerte lo separe. Pero la dureza del corazón permite que sucedan estos acontecimientos en las familias, en los hogares, en la sociedad y también dentro de la iglesia. Al principio de la creación, varón y hembra los creó, una unidad. ¿Qué es lo único que los podía separar? Era la muerte. Él dice en su palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesús aclara este concepto equivocado que tenían los fariseos y se los aclara a sus discípulos, agregándole algo que no percibía la ley. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Porque la carta de repudio, la carta de divorcio, permitía a la mujer ir y contraer otras nupcias. Pero Jesús prolonga todo esto, alarga este conocimiento, les habla con más claridad.
que tanto el hombre como la mujer cometen adulterio. La razón principal es la dureza del corazón. Y esta dureza del corazón, hermanos, ha permitido que muchas familias se desintegren, muchos matrimonios se desintegren, y ha permanecido y está casi intacta en la vida humana, que está dejando un alto índice de divorcios en la sociedad y también en la iglesia, olvidando el principio bíblico de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Habitualmente existe un falso amor por lo superficial, pero Dios contempla el corazón del hombre. Dios es nuestro ejemplo de amor, nuestro ejemplo de fidelidad, que cuando se pierde la comunión, la comunicación, Él nos dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú has perdido la comunicación con tu esposo, con tu esposa, si estás separado, busca la comunión, porque la palabra de Dios no aconseja, sino que nos recalca por la dureza del corazón. Por eso, la palabra de Dios nos dice en Colosenses, maridos, amad a vuestras esposas. Esposas, amad a vuestros maridos, como Cristo amó a su iglesia. Bendiciones para todos. Gracias, hermanos, por acompañarme. Bendiciones, hermano Víctor, hermano Ignacio y a otros hermanos que se conectaron. Dios les bendiga, hermana Ligia. Bendiciones que fortalezcan su vida y la comunión con Dios. Dios les bendiga y nos vemos pronto. La gracia sea sobre todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dios les bendiga. Así en el corazón.